relativamente corto como es el de la inmigración. Corto, pero no por ello menos importante que cualquiera. La inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Concepto de inmigración. La migración es el desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual. Llamamos inmigración a los cuando el fenómeno es que llegan de otro lugar y emigración cuando se sale a otro lugar. Refugiado, el concepto de refugiado hay que relacionarlo con perseguido. Un refugiado es alguien que está perseguido en su país de origen y hay que darle refugio. Y un desplazado es un huido de su lugar de origen, pero sin cruzar la frontera. Así hablamos de población desplazada, pues cuando hay un conflicto, una guerra o una catástrofe natural, pues hablamos de población desplazada. Bueno, otros conceptos que son importantes. Tasa de inmigración. La tasa de inmigración es el número de inmigrantes registrados en un año respecto al tamaño de la población. Este es un cociente por 1000 habitantes entre el número de inmigraciones y la población total. El número de inmigraciones que ha habido en un año y la población total, multiplicado por 1000. Tasa de emigración, lo mismo, número de emigrantes que ha habido en un año partido por la población total por 1000. Entonces tenemos la tasa neta de migración que muestra el efecto que tiene la inmigración y la emigración en la población de un área, expresado como el aumento o la disminución, claro, depende de esta resta, de esta diferencia, por cada 1000 habitantes del área durante un periodo determinado, normalmente es un año. Normalmente es un año. Entonces tenemos que la tasa neta de migración, número de inmigrantes, menos el número de emigrantes partido por la población total por 1000. Tasa neta de migración, que es inmigración menos tasa de migración menos la tasa de emigración. Y el saldo migratorio es pues, la inmigración menos la emigración. Hay países con saldo migratorio positivo o países con saldo migratorio negativo. Causas de las migraciones. Pues las causas de las migraciones pueden ser políticas, culturales, socioeconómicas, conflictos bélicos y catástrofes. Causas políticas, la huida de regímenes, de crisis políticas, cambios de régimen, persecuciones, venganzas. Causas culturales, sobre todo son las de atracción, la religión, el idioma, las costumbres, sobre todo el idioma es bastante importante. Las costumbres suelen ser determinantes al elegir un país de destino. Por ejemplo, el país de los antiguos colonizadores es más atractivo al conocer el idioma. Los argelinos tienen más tendencia a emigrar a Francia, antigua colonia francesa, que era Argelia. Lo mismo con Gran Bretaña, con países africanos y con la India, Pakistán, etc. Causas socioeconómicas. Es la principal causa. A mayor subdesarrollo, mayor emigración. Se busca huir del hambre, de la miseria, se busca huir a un mayor nivel de vida. Suele haber falta de recursos en el lugar de origen y un excedente demográfico. Países muy poblados, el país de origen, es decir, hay un desequilibrio económico y demográfico. Los conflictos bélicos, pues es el principal origen de las migraciones forzadas. Se huye de la guerra y de la persecución. Y las catástrofes, pues terremotos, inundaciones, sequías, hambruna, todo esto desplaza a la población huyendo de las catástrofes. Los factores de los movimientos migratorios, según el Consejo de Europa, ha establecido unos 6 factores como más importantes de los movimientos migratorios. Dice el Consejo de Europa que la mundialización o la globalización de la economía, que implica una mundialización de los flujos migratorios. El desequilibrio de las perspectivas de desarrollo económico del mundo, evidentemente son causas socioeconómicas. Un país que no tiene perspectiva de desarrollo económico a corto plazo es un país de donde va a salir la gente huyendo, lógicamente, en busca de una mayor calidad de vida. Son evidentes las desigualdades entre países norte-sur.
Luego, diferencias sensibles respecto a los derechos humanos. Bueno, muchos países de origen han vivido o viven dictaduras, conflictos bélicos, fundamentalismo, etc. La presión demográfica, la baja natalidad de los países del norte que puede afectar gravemente al mantenimiento del sistema económico, contrasta de forma importante con el crecimiento demográfico de los países del sur. La mundialización cultural, que se ha expandido, se ha generado por procesos de universalización y homogeneización cultural, el acceso al consumo, sobre todo los medios de comunicación y las redes informáticas abren ventanas que derivan hacia nuevas expectativas de una población que lógicamente aspira a una vida mejor. Y también la porosidad de las fronteras y la oferta de trabajo. A la vez que se endurecen las políticas de extranjería, la realidad es que los países europeos requieren trabajadores y trabajadoras para cubrir ciertos sectores que la población autóctona rechaza o es más difícil encontrar quien lo haga. Bueno, por otro lado también tenemos lo que se llaman factores push y pull. Factores que empujan a la gente a salir de su lugar de origen, y pull, factores que atraen a la gente hacia su lugar de destino. Son los factores que fuerzan desde el lugar de migración o motivan en el lugar de migración a migrar. Es decir, factores push son asociados. ¿Qué empuja a la gente? Pues está asociado a problemas y peligros. Guerra, invasión, persecución, tráfico, catástrofe, falta de empleo, en fin. Y los factores pull, ¿qué atrae? Son ventajas y beneficios percibidos por las personas que les atraen. Pues la seguridad física, oportunidad de empleo, protección social y médica, libertad política, acceso a la educación, etcétera, etcétera. Tipos de migraciones, bueno, pues puede ser interior o exterior. Una migración interior normalmente es de zona rural a zona urbana. Y dentro de los países de Europa suele darse de sur a norte, porque el norte suele estar más industrializado. También dice, se debe a dos fuerzas, expulsión y atracción. Pues estas dos fuerzas son las que acabamos de ver ahora mismo. La push y pull. En áreas rurales con escaso poder de retención de la población hay escasez de recursos, hay escasez de comunidades, de servicios mínimos, etc. Y atracción, bueno, pues las áreas urbanas incorporan nuevos contingentes y para colmo los medios de comunicación pues muestran las comodidades e infinidad de recursos que tiene las zonas urbanas, ¿no? Y luego las migraciones exteriores, en el caso, por ejemplo, de la inmigración española, durante toda la Edad Moderna, la inmigración transoceánica a las colonias de América es la dominante. Con la independencia americana, el movimiento migratorio ya se ve obstaculizado, centrándose durante buena parte del siglo XIX en Cuba y Puerto Rico, pero extendiéndose más allá de los procesos de independencia. En Argentina, 2,5 millones de españoles emigran a este país, desde mitad del siglo XIX hasta, por lo menos, 1935. Y en la década de 1950, Venezuela, con el boom del petróleo, se convierte en el mayor país receptor de españoles. Luego en España se creó el Plan de Estabilización de 1959, que puso fin a la autarquía en la que estaba sumida el país. Autarquía es que el país se autoabastecía y por lo tanto no podía contar con productos de importación, no había mercado de importación prácticamente, y un país que se intenta mantener solo con sus propios recursos. Bueno, pues este plan de estabilización significó el comienzo de también, a pesar de que inició una expansión económica, pero los primeros años propiciaron, mientras se estabilizaba el país, también propició una emigración masiva de desempleados en dirección a la Europa que estaba ya reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Este flujo de emigrantes de España hacia Europa cesa con la crisis del petróleo de 1973. Donde se produce un fenómeno más bien inverso. Estos inmigrantes, pues ya ven que en Europa la cosa no está tan bien,
y vuelven otra vez hacia su país, hacia España. Bueno, ¿qué efectos tienen las migraciones? Pues la mayoría negativos, pero bueno, tiene algunos efectos positivos. Negativos, bueno, pues demográficos, porque el país de origen envejece, porque primero suelen emigrar los jóvenes y, lógicamente, aumenta el país de destino, creando otros problemas, y se produce un despoblamiento en el país de origen. Desequilibrio de sexos, emigran preferente los hombres, y por lo tanto hay un predominio de mujeres en el país de origen. Problemas laborales, si el país receptor tiene problemas de desempleo, pues el efecto también será negativo, es un aumento de personas desempleadas. De integración social, los países tienen que ponerle remedio a esto de la integración social, porque si no se produce una integración social, lo que hay son marginalidad, hostilidad, guetos, etcétera. Y en el origen, pues bueno, pues es ese desequilibrio o falta de población, desestructuración familiar, porque tienen gente, el padre está fuera trabajando en otro país, etcétera. Como efectos positivos, bueno, pues hay países que han canalizado al exterior el excedente de población activa, es decir, han canalizado a los desempleados hacia otros países donde había empleo. Y estos desempleados, si encuentran trabajo, estas remesas, estas transferencias que devuelven a su país pueden llegar a ser muy importantes para la economía del país. Por ejemplo, en España fueron importantísimos en la década de los 60, que hemos dicho, que emigraron multitud de españoles a Europa. Fue muy importante para la balanza comercial estas transferencias que los emigrantes enviaban desde Europa. Y bueno, la migración estacional o temporal pues también ha sido importante para España. También había una emigración que no era fija y se quedaba allí a vivir o pensaba que iba a estar allí definitivamente. Ha habido una migración estacional que también ha sido importante para España, pues por estos mismos motivos, porque canalizaba a los desempleados hacia afuera y por las transferencias y que se podían producir de retorno hacia el país, hacia España. Grandes migraciones en la historia. Bueno, los desplazamientos y los cambios de residencia de los grupos humanos de unas zonas a otras han sido constantes desde la remota historia. Nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales y colonizaciones han construido el mundo que hoy conocemos. Evidentemente, pues en la prehistoria, desde África, hubo una expansión hacia el resto del mundo y sobre todo a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, de América, en 1492, comienza la era de los grandes movimientos migratorios. Los avances geográficos, la navegación y los avances técnicos, mejores embarcaciones, permitieron el traslado controlado de personas a las nuevas colonias ultramarinas. Las naciones europeas se expandieron además por África y por Asia, pero sobre todo por América. También es lo que afecta a España por la expulsión de judíos y de moriscos, los reyes católicos, o el caso de miles de protestantes y católicos europeos tuvieron que refugiarse en otros países por las guerras de religión que sacudieron el continente en los siglos XVI y XVII. Se calcula que el tráfico de esclavos, entre 1500 y 1850, llegó a movilizar 20 millones de personas, y de estos 20 millones, unos 12 millones de negros cruzaron el Atlántico, en su mayoría originaria de las zonas costeras situadas entre Senegal y Angola. La mayoría de las migraciones anteriores a 1850 fueron desplazamientos forzados, debido a guerras, expulsiones, catástrofes, hambrunas, etcétera, etcétera. Estados Unidos, donde a inicios del siglo XX entraban 1.300.000 extranjeros al año, fue el primer país en acoger oleadas masivas de inmigrantes. Ejemplo que luego seguirían Australia, Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay. Y estas tres últimas, Argentina, Brasil y Uruguay, recibieron a 12 millones de personas, sobre todo italianos, españoles y portugueses, en Brasil, hasta 1940. Y en lo que respecta a Asia, bueno, pues muchos asiáticos también emigraron a América, especialmente japoneses a Brasil, a Sudamérica también, chinos a Estados Unidos. Sin embargo, el grueso de la emigración de ese contingente, ese continente, bueno, el continente asiático, se produjo
a países vecinos. Unos 14 millones de chinos se marcharon a Indonesia, Tailandia, Malasia o Vietnam. Hoy en día, pues hoy en día se producen las migraciones mayoritariamente a los países desarrollados. Nada más que hay que ver las noticias y ver cómo estamos, por ejemplo, en España, no hay que irse muy lejos, que ya se considera un país desarrollado, España, que reciben, estos países pues reciben importantes flujos de gente procedentes de países menos desarrollados, lógicamente, y dentro estas migraciones destacan Estados Unidos, que sigue recibiendo inmigrantes procedentes de Latinoamérica, de Asia, de todas partes, y sobre todo, bueno, y sobre todo no, y también junto a Estados Unidos la Unión Europea, que suele recibir inmigrantes de Europa Oriental, de África, de Latinoamérica, de Asia. España, que ha pasado de ser un país de emigración a ser uno de inmigración, recibe inmigrantes procedentes de Latinoamérica, Norte de África y Europa del Este. Hay un predominio de personas jóvenes, como ya hemos comentado, y hay un aumento de mujeres, un aumento como tendencia, una tendencia, hay un aumento de mujeres en las migraciones no forzosas en la actualidad. Y luego, las migraciones que se producen hacia países subdesarrollados se originan por distintos motivos. Puede ser que estos países subdesarrollados cuenten con recursos petrolíferos o zonas que están en creciente industrialización, pero lo más normal es que sean guerras, catástrofes naturales que provocan migraciones forzadas. Y también otro fenómeno importante en los países subdesarrollados, pues desplazamiento de la población de las zonas rurales a zonas urbanas. Bueno, entendemos como integración social todas aquellas acciones e intervenciones encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle sus capacidades personales y sobre todo sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio proceso de socialización. Es decir, la integración es una ayuda, el proceso de integración es una ayuda para que lleguen a formar parte del grupo social. Tiene como objetivo potenciar a las personas en el desarrollo de su propia autonomía. Dicha integración social potencia la autoestima personal y eleva el bienestar individual. Básicamente trata de evitar, esto es importante, trata de evitar que las personas estén en riesgo de exclusión social, marginalidad. Por lo tanto, es un factor esencial la integración social, es un factor esencial de la cohesión social. Trata de remediar la marginalidad y los conflictos sociales, promoviendo facilidades de adaptación y recursos, acceso a servicios, acceso al mercado laboral, políticas de promoción del pluralismo cultural, de tolerancia, y también se adoptan medidas legales antidiscriminatorias, leyes y contra la explotación laboral. En España tenemos el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que hasta la fecha no se ha renovado, o sea que seguirá en vigor, el PECI, que trata de fortalecer tanto los instrumentos y políticas, sobre todo políticas de integración, como los servicios públicos y de participación, de manera que se permita el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y sin merma de calidad. Es un plan, como dice aquí, de integración en el que participan diferentes actores. El Estado, tienen que ponerse de acuerdo el Estado, las comunidades autónomas, los municipios y en general asociaciones, la sociedad civil, en base a criterios de integración, complementariedad y subsidiariedad. Bien, ¿qué objetivos tiene un plan de integración? Bueno, pues integrar. Básicamente, aquí he puesto lo más, he destacado lo más importante, pues establecer derechos y libertades, canalización legal y ordenada de flujos migratorios, reforzar la integración, ese es el objetivo, potenciar la coordinación de las administraciones públicas, el diálogo con organizaciones de inmigrantes, organizaciones sindicales y empresariales, etc. Y bueno, este plan estratégico, pues, tiene unos principios, dice, 4 principios inspiran la acción estratégica. Bueno, pues el principio de igualdad y no discriminación, equiparación de derechos y obligaciones, principio de ciudadanía, es decir, la plena participación cívica, social, económica, etc.
Principio de inclusión, para que superen las desventajas sociales, económicas, personales. Y el principio de interculturalidad, es decir, uno de los mecanismos como mecanismo de interacción positiva es forzar, poner en tela de valor, valorar el respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad, recordemos que era tolerancia. Bien, pues en base a estos principios se actúa en estas áreas. En acogida, educación, empleo, vivienda, salud, servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un plan, como vemos, global, digamos, integral, como su propio nombre dice, que abarca que implica a todas las administraciones. Bueno, pues como veis ha sido un tema relativamente corto, no por ello ya digo menos importante, porque todas las preguntas de cualquier tema valen lo mismo. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en breve. Venga, a seguir estudiando, que esto está chupado. Ánimo.